Esto es una construcción que tiene que ver con personas que a lo largo de la vida aparecen como mágicas, ¿viste? Rosita Sueiro, la esposa del querido y recordado y gran amigo de la vida que yo tuve, el gallego Sueiro, me convocó para hacer una prueba. Fue en el estudio de al lado, yo nunca había hecho televisión, y Rosita pensó en mí porque me escuchaba por la radio. Vos habías llegado a Continental, ¿verdad? Yo estaba empezando en Radio Continental y bueno, nada, fue una prueba. Rosita pensó en mí, yo en ese momento tenía muchas dudas, no sabía si valía la pena hacer semejante cambio, y fue la persona que pensó, que me convocó, por la que después pasó todo lo que pasó. Este era un programa, si mal no recuerdo, es un programa que en España se hacía también algo similar, no lo mismo. En esos años, en España había un programa de noche, Sí. una vez por semana, que se llamaba ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Que lo conducía un gran periodista español que se llamaba Paco Lobatón. Pero en la RAI había otro programa también nocturno de gran producción que se llamaba Aquí lo ha visto. Claro. Cuando Rosita pensó en esto, no teníamos creo, ambición tan grande, porque era casi te diría un desprendimiento, por lo que yo recuerdo, de un bloque del programa que hacía Lía Salgado en este mismo canal. Un día Rosita, como productora de ese programa, hacía buscar personas. Le decía a Lía que busque personas. Y bueno, de eso ella pensó un programa. Y la idea era muy mínima, ¿viste? Era sentar 5 personas, una al lado de la otra, y yo tenía que ir entrevistando a cada uno y preguntarle a quién buscaba. Claro. Y si aparecía alguien, se pensaba cómo se resolvía. El quién sabe dónde tenía que ver mucho más con los inmigrantes, por hacer de... Era de todo. Era todo tipo de búsquedas de identidad, búsquedas urgentes, tenía el formato de un gran noticiero, tenía un estilo, te diría, de estilo noticiero más que de talk show. El programa al principio era un programa que tenía poca audiencia. Y en esa época Urnequian pensó una televisión experimental, muy abierta. De hecho, convocarme a mí, que no era nadie, en ese momento nadie me conocía, para un formato que no sabía cómo podía funcionar, producido por el canal, pero experimental, pero con ganas de ser popular. Entonces, esa fue la segunda gran puerta. En ese momento me tocó ser parte de un proceso de América que experimentó mucho, ¿viste? ¿Y en qué momento? Cha-cha-cha y todos esos programas que Claro. tenían cabida en la pantalla de América que en los canales grandes Seguramente no tenían. Y después, yo tengo que nombrar gente, ¿viste? Por ejemplo, Sí, por favor. Carlos Epiurca, que fue el productor ejecutivo, y todo el equipo de producción. Ustedes piensen que en esa época nosotros llegamos a tener 4 o 5 equipos de producción girando por toda la Argentina en simultáneo. Cámaras, asistentes de producción, productores. Por ejemplo, yo a las 7 de la tarde terminaba un programa diciendo: apareció un dato de esta búsqueda en Santiago del Estero, y estaba saliendo un equipo para Santiago del Estero en ese momento. Era otra televisión, éramos muchísimos los que trabajaban. Y te preguntaba en qué momento decís no tenía mucha audiencia al principio. ¿Cuándo hace el quiebre? ¿Cuándo se transforma en un suceso? Me acuerdo que el programa estaba, no sé si eran 2 o 3 puntos o por ahí. Y de pronto un día empezó a ser 4, al otro día 5. Fue una escalera diaria, ¿viste, Rodrigo? En un momento determinado llegamos a 10 y nunca nos caímos de ahí. Pero más allá de la sorpresa, porque en ese momento el canal no tenía ese share. Claro. Es como estaba como desbalanceado del share del promedio. Pero más allá de la sorpresa, eso es lo que le permitió al programa tener tanta repercusión y sobre todo tanto éxito en las búsquedas. Claro. Ustedes piensen que en esa época no estaba el Facebook, no estaban las redes sociales. No, obvio. Olvídate. A nosotros nos mandaban Zoom, cartas y fax. Claro. Entonces, es una cuestión matemática. Si vos le decís a 10 personas que buscás a alguien, tenés una remota posibilidad de resolverlo. Ahora, si de pronto empiezan a ser 100.000, 200.000, 300.000... Cuanto más se veía, más era fácil la búsqueda. Entonces, eso empezó a darle... Inclusive creo que trabajaban, nos decían, con los padrones. Claro. Ahí para ir viendo la cantidad de gente nosotros con las pedíamos que guías, nos con las manden guías cartas de teléfono. No sé, habríamos recibido más de 100.000 por año. Era muy difícil. Y después todas las provincias del norte, sobre todo el NOA, empezamos a tener una experiencia de convocatoria alucinante. Yo
lo digo esto sin ninguna vanidad, pero nosotros íbamos, por ejemplo, o yo iba a Salta o a Tucumán los fines de semana a hacer algún programa que después se emitía en la semana y había por ahí 2.000, 3.000 personas en la puerta del hotel esperando. Uno cuando repasa un poco las imágenes que estamos viendo en este momento, Franco, para mí, es el conductor clásico en el sentido de, recién veía una imagen que él se da vuelta y se va y deja que lo importante Suceda. sea ese encuentro familiar. Digamos, cuando uno está tan acostumbrado y que el conductor se ponga tan adelante, él hacía eso de darse vuelta a irse y ver que ese abrazo de esa familia que se funde, y eso me parece que era como gran apuesta y gran secreto de esta historia, digamos. Obviamente un conductor importante, pero en el momento culminante del programa, el conductor se corría y lo que importaba era esto que estamos viendo en este momento, que eran esos abrazos de hijos, hermanos que hacían años que no se veían, familia que no se conocían, hermanas que se reencontraban después de 30 o 40 años, Tremendo. digamos. ¿Eso lo trabajabas de qué manera? Porque también es un trabajo enorme. Primero, con sentido común. Segundo, el programa lo pensé siempre como un programa de servicios. Y lo que pasaba ahí era de verdad. Entonces, frente a ese hecho que ocurría en ese momento, era o un dolor de ellos o una alegría de ellos. Y cuando terminaba el programa, para mí terminaba nuestro trabajo. Y empezaba la vida de esa gente que se iba. Nosotros perdíamos el contacto. Claro. Pero esas emociones a flor de piel se mostraban, generaban una gran emoción, probablemente en mucha gente, pero era de ellos. Claro. Entonces, Porque también era una manera tuya, a ver, no por no involucrarte, pero también tenías que hacer como un distanciamiento, porque si no, era muy fuerte todo lo que pasaba en ese Totalmente. momento, como Bueno, para que vos tenías que estar entero para yo tenía un bancar eso. método. Nosotros trabajábamos 10 horas por día Mm. para hacer gente que busca gente. Yo a veces lo digo en broma, ¿no? Pero yo me preparaba para esos reportajes, para esas notas, como quien se prepara para entrevistar a un presidente de la nación. Yo preguntaba desde las 8 de la mañana, pero decime, en el año 1953, cuando dice que se fue y que vio a la tía, esperá que te averiguo. Y eso, yo toda esa información Claro. la procesábamos durante el día. Y cuando yo llegaba al estudio, a hablar con una persona, porque teníamos cómo ir concluyendo una historia, si la podíamos resolver en ese momento, yo sabía todo. El equipo de producción investigaba todo. Qué sé yo, fue un momento, mira, yo tengo una vida bastante particular porque en general, vos sabés, Rodrigo, yo no soy mucho de hablar de esto. Muy pocas veces hablamos de esto, ¿no? Cierto, hablamos de otras cosas. Pero no de- Digamos, son etapas que pasaron en mi vida y después ni siquiera yo las imaginé como que las iba a volver a hacer, ¿no? No, ni tenés una cosa, digo, no por nostalgia, sí nostalgia, pero no tenés una cosa como de quedarte enganchado. Fue un momento, lo viviste intensamente, fue un programa que te cambió la vida a vos, a un montón de a mí, ¿sabés gente, qué me llama pero la quedó ahí. atención? A mí, ¿sabes qué me llama la atención? Que la gente se acuerde. Mm. Hay gente que nunca me vio trabajar, hay generaciones que o eran muy chicos o no vieron esa televisión y no lo saben. Sí, pero hay gente que cuando se produce un encuentro, citan a Franco Sí. Bagnato y dicen gente que Gente busca A mí, gente. a mí me sorprende eso. El otro día, Lali, en La Voz Argentina, yo estaba viéndolo, yo soy fan del programa. Espectador. Y lo estaba viendo y de pronto nombran a gente que busca gente, me nombran a mí por no sé qué referencia hicieron. Yo digo, pero qué raro, porque la televisión es efímera, nuestro trabajo es efímero. Y yo tampoco hago mucho para que se hable de eso. Evidentemente debe haber alguna explicación que tiene que ver con algo que le pasó al corazón de algunos argentinos o de muchos argentinos en algún momento de la vida y que quedó. Haces hincapié en eso, no hago mucho en eso, no hago mucho en eso. Digamos, ¿te arrepentís tal vez de no haber hecho un poco más de autobombo de tu trabajo? Decís, no hago, ¿estás bien? Es que soy así. Te sale- No sé si es bueno. No sabes. La verdad es que no lo sé. Yo cuando dejé... Pero ahora a la distancia decís, capaz que tendría que haber dicho. Mirá, yo era Franco Bagnato. No Yo sé. soy Franco Bagnato. Hay una cosa que aprendí con los años. La importancia real es la que los otros te dan. La mirada del otro o el reconocimiento que se sostiene en el tiempo es el que el otro siente por vos sin que vos lo incentives. Natural. En todo, ¿eh? Por eso nunca me pareció, ¿viste?
Nunca tuve esa cosa de, no, tengo que evitar que se olviden de mí.